Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 19 de marzo de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Les tenemos, queridos oyentes, la peor noticia que Colombia ha recibido en mucho tiempo. Todo su orden constitucional. Todo el sistema para combatir la corrupción. Para detener a los delincuentes, para impedir que tras de una investidura otorgada en una votación popular cualquiera que fuera, se pueda establecer un sistema de alcahuetería con el delito, con los robos, con las exacciones, con toda clase de irregularidades administrativas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto defender los derechos de Gustavo Petro, no sabe uno a qué. Para nada se refiere al fondo del asunto, para nada al derecho constitucional colombiano. Es que la decisión que se tomaría contra Petro sería irreparable. Pues claro que sí, lo destituyen y sale del cargo por aplicación indebida de sus facultades, porque tiene esta ciudad al borde del abismo, porque ha incumplido todas sus obligaciones, por ser un pésimo alcalde. Por eso ha sido destituido, pero hay que defenderlo mientras se toman las decisiones judiciales de fondo, es decir, dentro de 5, 10 o 15 años sabremos si jurídicamente se justifican este tipo de decisiones de la Procuraduría contra Gustavo Petro. Y mientras tanto, Petro en la alcaldía. Y ojo, en el Senado los senadores corruptos, en la Cámara de Representantes los representantes corruptos, los Yaires Acuñas y todos los de su especie, los gobernadores que incumplen con sus obligaciones, los alcaldes de todo el país que resuelvan llevarse el presupuesto, los concejales, los diputados, todos quedaron con inmunidad frente al Procurador General de la Nación, frente a los personeros, frente a los contralores. No existe el orden constitucional de la nación. No existe. Quedamos en manos de los bandidos. Lo único que temían, dado que el Poder Judicial en Colombia no funciona, y no funciona y no funcionará, entonces lo único que temían era el poder disciplinario de las procuradurías y de las contralorías y de las personerías. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una reunión de mamertos de los del Foro de Sao Paulo resuelven ponerse del lado de Petro. La decisión no es obligatoria para el presidente Santos, pero como tenemos un presidente sin carácter, a un presidente a que le pasan ciertos accidentes cuando está nervioso, entonces lo que hay que esperar es la decisión del presidente de decir, le doy vía libre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se acabó la constitución política del país. Se acabó. Ese es el equivalente de la decisión que ha tomado ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una colección de izquierdistas que arruinó a Colombia. Para proteger a Petro, acabaron con el país. Esa es la noticia que tenemos para darles. El asesinato con tortura de los 2 policías en Tumaco. ¿No hubiera sido eso suficiente para parar la mesa de negociaciones? ¿No hubiera sido bastante? Pues al presidente Santos no le parece. Y dice, con su arrogancia de siempre,
que es que eso no quedará impune. Presidente, no nos haga morir de la risa. Los culpables están en Cuba, hablando con la gente suya. Hoy los manda a los de la calle y a los jaramillos a que hablen en La Habana con los asesinos y torturadores de esos dos policías. Señor presidente, estas contradicciones morales no las soporta la República. Y vendrá para usted un voto de castigo como no se lo ha imaginado que pueda ocurrir. La sangre de esos policías, las torturas cometidas contra ellos, claman al cielo. Presidente Santos, tenga carácter alguna vez en su vida, que es que no quedarán impunes los crímenes. Van a encontrar a quien les dio los garrotazos y a los que los mandan, a los que les ordenan cometer este tipo de actos, a los que están allá en La Habana con sus plenipotenciarios. A esos no les pasa nada, ¿verdad? A esos los tiene reservados para entregarles el país y para entregarles el Congreso y para traerlos impune a que disfruten de sus crímenes en Colombia. ¡Qué horror! Mazda cierra. Hasta el 30 de abril habrá producción de vehículos Mazda en Colombia. Desde el 30 de abril en adelante, adiós. Esto se fue. Esto terminó. La industria colombiana derrotada porque no es competitiva. ¿Cuántos más se van? ¿Cuántos más seguirán el camino? Ayer volvió a caer el dólar, está a 2.030 pesos. Y este es nuestro destino, que nos siga pasando lo que pasó con la Mazda. Patricia Cárdenas, embajadora en Brasil. Ya después de haber hecho tantos osos, entonces el presidente Santos vuelve a jugar con los hijos de su gran benefactor, del doctor Jorge Cárdenas, que lo tuvo becado por la Federación Nacional de Cafeteros muchos años en Londres, aprendiendo a hablar muy buen inglés y ninguna otra cosa de provecho. Patricia Cárdenas es embajadora en Brasil. Cae el dólar, como se los habíamos dicho, todas las bolsas están al alza. El índice general de la Bolsa de Colombia pasa de 13.000 puntos. El precio WTI del petróleo vuelve a subir. Está en este momento a $99.42. El oro a $1.356 la onza Troy. El café colombiano bajando. Las arábicas, que arrastran el café colombiano a $191.55, habían pasado de $200, y el azúcar a 17 centavos con 14 la libra. Campo internacional. Biden y Ucrania contra el despojo de Crimea. Putin cada vez más arrogante que siempre, porque sabe que tiene al frente un hombre sin carácter y que Barack Obama es perro que ladra pero que no muerde. La General Motors se disculpa por no retirar 1.6 millones de autos del mercado, lo que condujo a la muerte a una docena de personas. Mal momento para la General Motors en los Estados Unidos y en el mundo. En Colombia, el presidente le dedica a su incontinencia urinaria toda una alocución presidencial para decirnos que está divinamente, que es que eso le pasa a cualquiera. No, presidente. Hay cosas de cosas. Esto nos lleva a preguntarnos cuál es el estado real de su salud. Y si con cada momento de excitación nerviosa por una arenga como las de Barranquilla, que es de lo más pobre y de lo más idiota que le hemos oído, a usted le va a pasar algo similar. Entonces, el país tiene que saber a quién elige en el orden moral, en el orden político y en este problema adicional que tiene. Un incontinente es un hombre con muchas y muy graves limitaciones.
Angelino Garzón le crea problemas al gobierno. Ya lo usaron, ahora es material de desperdicio. Los afros que se eligen son blancos. Esto sí era lo que faltaba en el orden electoral colombiano. Hay unas curules para los afrodescendientes y los elegidos son blancos. Ah, pero es que quieren mucho a los negros y están muy cerca de los negros. Por Dios, no seamos tan ridículos. El Procurador General de la Nación cumplirá su deber y demandará esta elección absurda, aberrante, grotesca, agresiva contra los afrodescendientes. Los partidos de izquierda también piden la intervención del Procurador Ordóñez en los escrutinios electorales. Todos se sienten robados. Repetimos, son las elecciones más sucias que hemos presenciado en la historia de Colombia. Con un orden electoral así, la democracia colombiana no se mantiene 2 minutos en pie. Sigue la crisis en Venezuela, se suman los acontecimientos unos a otros y todo eso golpea duramente la ciudad de Cúcuta, nuestra frontera. El problema de Venezuela golpea directamente a Colombia. María Corina Machado lo dijo y aquí no la entendieron. La paz de Colombia pasa por Venezuela. Y no solamente la paz, agregamos nosotros, el bienestar, la estabilidad, el equilibrio de Colombia depende de lo que pase en Venezuela. Y en Hoy en la Historia seguiremos recordando a ese príncipe que fue un monstruo, uno de los peores monstruos que recuerde la humanidad, Calígula. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, el capítulo Petro no solo no se cierra, queridos amigos, sino que tras la decisión a favor de Petro ayer, a última hora, hay que decirlo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se abrió un profundo hueco que se tragó el sistema disciplinario colombiano. Ayer, el Consejo de Estado había revocado la decisión que suspendió transitoriamente la decisión que lo inhabilitaba por 15 años y que lo destituía. En otras palabras, el Consejo de Estado había decidido respetar la decisión de la Procuraduría a pesar de las triquiñuelas jurídicas a las que acudió Petro. Pues bien, después del discurso de Petro lamentando la decisión y culpando a los oligarcas bogotanos, sale un documento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice todo lo contrario y atornilla a Petro en su cargo. Montserrat, perdón, no es de la Corte. De la Comisión, disculpa, Comisión. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un lapsus. Estoy pensando mucho en la Corte. Bueno, pues se trata de un documento en el que la Comisión Interamericana le solicita al gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente la decisión de la Procuraduría de inhabilidad y la destitución. Se trata de una medida cautelar, que significa que tiene carácter inmediato, y la Comisión aplicó además la figura del per saltum, que significa que se le dará celeridad al proceso de la demanda interpuesta por Petro por encima de otras en esa comisión. Hubo un caso parecido, dicen, pero con ciertas diferencias, por supuesto, con el mexicano Jorge Castañeda Gutmann en el año 2005, quien hizo la solicitud de medidas cautelares porque el Instituto Federal Electoral de su país se negaba a inscribirlo como candidato a las elecciones presidenciales porque no pertenecía a ningún partido, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó las medidas, pero el Estado no las implementó. Hay que preguntarse si las implementará el presidente Juan Manuel Santos. ¿Ustedes qué creen? ¿Y qué significado y qué implicaciones tiene esta decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Colombia? ¿Se cayó el sistema disciplinario colombiano? ¿Qué pasó? Se cayó la columna vertebral de la Constitución colombiana, que es la de la responsabilidad de quienes ofenden la ley en el ejercicio de sus cargos. Las medidas judiciales que teóricamente protegen al Estado, protegen a los ciudadanos,
de los excesos, de los atropellos, de quienes han elegido popularmente, no funcionan, no llegan nunca a tiempo. Lo único que temen los funcionarios al servicio del Estado es el poder disciplinario. Es lo único que temen, porque es lo único ágil, porque es lo único que llega a tiempo, porque es lo único que les resulta efectivamente aplicables. Desde este momento, señores, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dejado en manos de los bandidos. Imagínense ustedes pues a los Musa Besailes y a los Yaires Acuñas y a los Moreno Rojas y a todos los del famoso carrusel de la contratación muertos de la risa esperando una decisión judicial. ¿Cuándo llega? Dígame, ¿cuándo llegan? Samuel Moreno. Es gravísimo, es gravísimo, doctor Londoño. Le cuento que en el chat, ese es el tema. Dice Daniel, Piedad y los cientos de alcaldes destituidos van a demandar por miles de millones y nosotros tendremos que pagar más impuestos para solucionar el problema. Pelo Ecaña dice, hay que reformar todos los códigos procesales de Colombia. La última instancia en cabeza de entes internacionales. Es que ese es el tema, ¿verdad? Por eso, claro, se trasladó todo el orden jurídico de la nación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es un órgano jurisdiccional. La comisión tiene funciones completamente distintas, pues las aplicaron aquí de manera trabiliaria, porque es que es el Foro de Sao Paulo. No se les olvide que es el Foro de Sao Paulo el que está representado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y allá, mire usted, lo que son las cosas de la vida, el representante de Colombia es Humberto Sierra Porto, quien como procurador general, viceprocurador general de la Nación o procurador delegado, no hizo otra cosa que aplicar el derecho disciplinario en contra de los enemigos de Maya Villazón. Somos víctimas de Humberto Sierra Porto. Pero allá en Washington sí le cambia toda la perspectiva. Y entonces ya le parece muy bien que protejan a Petro y los derechos de Bogotá, los derechos de 7 u 8 millones de bogotanos que estamos sujetos a este desgobierno absoluto, que estamos ahora inundados de basuras, que no tenemos por dónde movernos, que no tenemos colegios ni escuelas para los niños, que no tenemos hospitales donde atiendan eficientemente la gente. Los derechos de esas 8 millones de personas no existen. Lo que existe es el derecho de una persona porque es izquierdista. Entonces, como es izquierdista, hay que protegerlo. Y a los 8 millones de bogotanos, que se los lleve el diablo. Y a todos los habitantes de este país. Usted se imagina ahora la delicia de los concejales y de los diputados y de los alcaldes de pueblo haciendo lo que se les da la gana, porque se van a morir de la risa del Poder Judicial. Pero claro, eso es lo que decía un oyente. Y hay otro que firma como Gonzalo G. Dice, todo el mundo se mete y ordena en Colombia, menos Colombia. Hay mucho malestar en el chat. Nuestros oyentes Claro. se están expresando a través del chat. Estrictamente hablando, no es de obligatorio cumplimiento, pero la Corte Constitucional colombiana, que es también de la misma línea, resolvió decir que eso es de obligatorio cumplimiento. La cosa queda en poder del presidente Santos, pero usted sabe cómo es el presidente Santos, ¿no? Lo que le pasa físicamente cuando tiene nerviecitos, cuando tiene miedo. Entonces, pues eso le va a pasar y se va a acoger a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el orden jurídico de la nación en contra de los corruptos, queridos oyentes, acaba de morir.